Ok, entonces, 1, 2, 3. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias queremos darte por este tiempo en el cual tú, Señor, nos has convocado y nosotros, Señor, escuchando tu llamado, estamos aquí, Señor. De igual manera, Señor, queremos darte gracias porque sabemos que en cada momento de nuestra vida tú sigues infundiéndonos, Señor, la verdad de tu palabra, para que de esa manera, Señor, nos nutramos integralmente, Señor. Tú nutres nuestro espíritu, tú nutres nuestra alma y también, Señor Santo, nuestro cuerpo, Señor. Porque cuando estamos nutridos integralmente, lo que nosotros recibamos, tú, Señor, te encargas de distribuirlo en todo nuestro ser. Gracias, Dios. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales y ayúdanos, Señor, a ver las cosas como tú las ves, a escuchar tu mensaje, Señor, para que quede sembrado, Señor Santo, en nuestro corazón y del fruto apropiado en el tiempo necesario y oportuno. Gracias, Dios. Amén y amén. Cuando miramos este versículo, arranca con algo muy importante que dice, instruye. Es algo de lo cual la palabra de Dios a nosotros en 2 Timoteo 3:17, 3:16 dice que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Entonces, Dios nos instruye. Y lo que aquí está mencionando es que así como Él nos instruye a nosotros somos llamados a instruir, en este caso a los hijos. Pero como ya los hijos de nosotros de ustedes están muy grandes, nosotros no tuvimos hijos, entonces van a instruir también a sus nietos. Y no basta con entender qué es la instrucción, sino que es saber el propósito final. El propósito es que ellos lleguen a la vejez sin abandonar el camino correcto. Entonces, de allí viene un punto importante. No sé cuántos de ustedes, nosotros no, nacimos o nacieron en un hogar cristiano que recibieron esa instrucción. Pero como nosotros mantenemos un niño adentro de nosotros, Dios sí lo conoce y Él nos sigue instruyendo. Y nosotros le damos gracias a Dios por la largura de años, sobre todo porque nos enseñó ese camino. Luego viene el punto que dice, en el camino correcto. Para nosotros, ¿quién es el camino? Es Jesús. Jesús dijo que era el camino, la verdad y la vida. Y Él es el camino correcto, Él es el camino verdadero. Entonces la instrucción es en Jesús, es decir, con la palabra. Jesús es el verbo. Entonces necesitamos nosotros saber que la instrucción, que no solamente es de palabras, sino que es de nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de actuar, nuestra conducta, nuestro comportamiento frente a la familia, frente a los nietos, frente a los sobrinos, etcétera, etcétera, es reflejando la instrucción que Dios nos ha dado para que nosotros andemos en el camino y ellos también entonces anhelen permanecer y conocer de ese camino. Entonces Dios nos llama a que seamos testigos y demos testimonio de la obra que Él está haciendo en nosotros. Vamos a verlo más adelante, pero esa es tarea todavía para nosotros. Y en la parte que Dios nos regala que si permanecemos en contacto con Él, nuestro propósito será exacto. Aquí encontramos también en la palabra de Dios los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y lo de exacto es para poder saber que debemos enfocarnos en lo que Dios a nosotros nos dice. No en lo que yo considere que es, sino en lo que Dios me revela que yo debo hacer. Luego dice, está señalado en verde, que es la esperanza plena. Y aún en su vejez no lo abandonará. Entonces, voy a volver un momentico a la gráfica que hice al comienzo con el título, porque Dios me mostró, es que debemos dejar un legado. Es decir, que nosotros tenemos como responsabilidad
que ellos también digan, a pesar de mi edad, yo vi a mi abuelo, yo vi a mi abuela de esta manera, y yo puedo entonces aprender que si me quedo en el camino correcto, entonces llegaré a ser un sardino que peine canas, que se mantiene bajo la cobertura de Dios y de su palabra. Amén. Entonces di conmigo, cuando de Dios recibo la instrucción y con él la pongo en acción, me deleito en la salvación y le sirvo a mi futura generación. Entonces, allí está claramente plasmado en que nosotros debemos recibir la instrucción de Dios, porque es Dios quien nos habla en su palabra, el que es el Espíritu Santo el que nos revela a nosotros la verdad de su palabra para nuestra vida. Cuando escuchamos la palabra en las prédicas, tomamos nota del versículo, tomamos nota de lo que Dios nos muestra, y luego en el devocional le preguntamos a Dios, instrúyeme Señor, enséñame Señor. Luego dice que la ponemos en acción. Amén. Nuevamente, nuestra iglesia se llama Casa sobre la Roca porque escuchamos la palabra y la ponemos en práctica, de tal manera que nuestra vida sea construida, sea edificada sobre la roca y no sobre la arena. Y cuando está edificada sobre la roca, no importa lo que venga, nada nos puede sacar del camino, sino que permanecemos en ese camino. Y es lo que nosotros necesitamos dar testimonio a nuestra familia, a los nietos, para que esa instrucción a los niños les llegue bien y ellos lo asimilen en su corazón y anhelen también llegar a la edad de nosotros. Y ustedes me han escuchado muchas veces que cuando nos hablan de años dorados, yo siempre digo, y acá los estamos esperando. Si es de que esperamos que muchos más lleguen acá, y para eso también necesitamos que ustedes nos ayuden a que muchos más vengan a años dorados a recibir la palabra. Luego dice en lo que está allí que me deleito en la salvación. Y esa es la parte que yo quiero que ustedes se lleven hoy, que nosotros necesitamos estar deleitándonos en Dios, deleitándonos porque Él ya nos dio la salvación, nos dio el perdón de nuestros pecados. Por consiguiente, nosotros necesitamos deleitarnos siendo salvos. Necesitamos nosotros deleitarnos sabiendo que somos hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, entonces necesitamos deleitarnos en su palabra, leerla y meditarla, porque efectivamente es un deleite el conocer a Dios, es un deleite conocer su voluntad y es un deleite saber que Él está en nosotros y nos ayuda a poner en acción. No es en nuestras fuerzas, es con la fuerza de Él. No es con nuestro ánimo, es con el ánimo de Él. Amén. Y por último, aquí queda el legado. Entonces somos siervos, le servimos a Dios cuando le servimos a nuestra próxima generación y a la que viene y a la que viene. Recordemos que Dios dice que cuando nosotros somos obedientes a Él, entonces Él bendecirá nuestras siguientes generaciones hasta 1000 generaciones adelante. Sabemos que Dios va a venir algún día, esperemos que venga pronto, pero también está diciendo 1000 generaciones adelante los bendecirá. Y cuando nosotros lo hacemos, los hijos van a hacer lo mismo, entonces van a recibir esa bendición. Entonces ya vamos a hablar de 1001 generaciones. Y si es con el nieto, ya vamos a hablar de 1200 generaciones, de mucho más allá de lo que Dios tiene para nosotros. Ok, ahora los invito al Salmo 92, versículo 15. Ok, aquí vamos a mirar, o voy a explicarles algo que creo que también lo he explicado a ustedes. Hace muchos años yo tuve una oportunidad de ir a una conferencia dictada por un autor cristiano que se llama Justo L. González. Quienes han estudiado el IBLI o conocen un poco de ello, él es autor de muchos libros, principalmente de historia del cristianismo. Entonces, nosotros estamos en la calle Quinta, fuimos a un seminario, y en ese seminario, en algún momento él compartió que su suegro
le gustaba leer novelas de misterio. Y que cuando él leía las novelas de misterio, lo primero que leía era el último capítulo. Entonces, como en la novela de misterio generalmente es, allá se descubre quién es el asesino. Entonces, él dijo, pues cuando la gente dijo, pero ¿cómo así? ¿Qué gracia entonces tiene? Dijo, no, un momentico. Entonces, él nos explicó, cuando se lee normalmente, pues llega uno al final y dice, menganito es el asesino, o el que sea, ¿cierto? Entonces decía, es que él ya sabiendo quién es el asesino, ahora cuando comienza desde el comienzo a leerlo, el puro inicio, ¿cierto? El capítulo 1 en adelante, hay detalles que ahora le llaman la atención. Es decir, que lo lee diferente a quien lo lee sin haber leído el último capítulo. ¿Eso por qué lo digo? Porque este es el último versículo de algo que vamos a desarrollar hoy. Y ese último versículo es hacia dónde vamos, que dice, para proclamar el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Entonces, proclamar es dar testimonio, proclamar es agradecerle a Dios, proclamar es el poder deleitarnos delante de Dios. ¿De qué? Ahí está apuntado, 2 puntos. El primero, el Señor es justo. Es decir, que para que nosotros podamos proclamar que el Señor es justo, debemos reconocer aquellos puntos en los cuales Dios ha sido justo con nosotros, justo con las demás personas. Y también cuando leemos la palabra, es poner cuidado donde Dios ha sido justo. Pero como es bueno hablar de lo que a mí me ha pasado, no de lo que otros han pasado, aunque podemos dar testimonio porque lo conocemos un poco más, pero principalmente es de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, en este caso, vamos a mirar el otro punto adicional en los versículos anteriores. Pero luego dice, para proclamar que Él es mi roca. Entonces, ya lo mencionaba ahora, que cuando nosotros entendemos que Dios nos habla y que nuestra vida está fundamentada sobre la roca, y que la roca es Jesús, que el fundamento es la palabra de Dios, que es el verbo, entonces, para yo poder pregonar que Él es mi roca, yo debo poner en acción la palabra de Dios. Si yo no lo hago, pues no tengo autoridad para hacerlo. Es decir, que necesitamos estar comprometidos a vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios es para que nosotros la vivamos y la vivamos con Dios, para que nosotros podamos dejar que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter para que el carácter de nosotros se parezca cada día más al carácter del Señor Jesús. Y luego dice, y en Él no hay injusticia. Es decir, que allí nosotros, lo que está pidiendo, lo que está diciendo aquí el salmista es que cuando nosotros estamos peinando canas, vamos a proclamar que no hay injusticia en Dios, porque Dios es justo. Amén. Pero principalmente porque podemos dar testimonio de aquellos momentos en los cuales nosotros estuvimos viviendo una situación en la cual consideramos que no era justo, pusimos todo en manos de Dios y Él dio la respuesta apropiada, fue el respaldo absoluto. Entonces, y hay muchos momentos en los cuales hemos vivido eso. En el caso particular, yo creo que les he compartido, Dios, hubo un momento en el cual, bueno, como muchos de ustedes, yo ya estoy pensionado, pero cuando todavía estaba activo, que me quedé en un momento dado sin empleo formal en una empresa. Entonces yo pasé una hoja de vida a alguna empresa y como Dios es justo y no permite injusticia con sus hijos, entonces alguien de esa empresa que me conocía no permitió que me contrataran. Y al no contratarme, Dios me protegió, porque en esa empresa después hubo líos judiciales muy feos. Entonces Dios evitó que yo
fuera parte de esa empresa, y justamente quien se opuso fue uno de los más involucrados. Entonces ahí fue Dios, no fui yo, sino precisamente Dios. Entonces siempre, y eso es parte de lo que Dios quiere que nosotros recordemos siempre. ¿Ven? Entonces di conmigo: si mi vida sobre la roca edifico, de su amor y su justicia yo testifico. Entonces, ¿por qué? Porque lo hace Dios, no lo hacemos nosotros. Y el testimonio es de nosotros, no para nuestro orgullo, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Amén. Ok. Entonces, vamos a leer el versículo anterior al 92:15, que es el 14, ¿cierto? Que dice: aún en su vejez darán fruto, siempre estarán saludables y frondosos. Entonces, voy a arrancar con algo que no está allí plasmado en este momento, pero quiero que ustedes entiendan como Dios me lo mostró a mí. El versículo 15 dice que debemos dar testimonio. Entonces, cuando nosotros efectivamente somos frondosos, damos fruto y somos saludables, podemos ver que Dios ha sido justo con nosotros, que Dios nos ha protegido y podemos dar testimonio de ello. Sabemos que enfrentamos circunstancias, pero no lo tengo como ver como un coro, pero en la preparación Dios me recordaba que a pesar de mi edad y de la enfermedad, Dios nos saca adelante. Amén. Entonces es bien importante eso. Entonces, listo. Aún en su vejez. Entonces, yo sé que hemos escuchado que no debemos aceptar que somos viejos. Lo que pasa es que la palabra de Dios es muy clara y en la traducción pues lo refleja claramente, ¿cierto? Pero todos sabemos que el cuerpo se va madurando, envejeciendo, pero nuestro interior se va renovando, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero que justamente cuando nosotros recibimos esa nutrición espiritual, la nutrición para nuestra alma, nuestro cuerpo lo refleja. Ahora, hay achaques, habrá dificultades, tendremos enfermedades, pero nos mantenemos en conexión con Dios y Él siempre nos va a sacar adelante. De todas maneras, entendemos que somos pasajeros aquí en la tierra. Luego dice: aún en su vejez darán fruto. El fruto principal es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, ¿alguien recuerda la versión NBI? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces, el llamado es que nosotros que peinamos canas necesitamos entender cada día que nuestro comportamiento, que en la relación de nosotros con las demás personas debe ser amoroso, alegre, pacificador, paciente, amable, bondadoso, fiel, humilde y ejercitando el dominio propio. Que no es disculpa, que no, pues que yo ya no puedo. No, al contrario, necesitamos reflejar eso hacia los demás. Ahora, el fruto también es de aquellas cosas que Dios a nosotros nos ha dado y nos ha permitido como capacidades, ¿cierto? Si tenemos habilidades manuales, todavía lo podemos desarrollar. Si tenemos capacidad de enseñar, también podemos enseñar, etc. Así es de que no podemos echar en saco roto lo que Dios enseñó tiempo atrás. Yo sí abandoné sistemas porque los sistemas me abandonaron a mí, ¿cierto? Ya hoy la parte de computadores está mucho más allá de lo que yo logro aprender, pero
Algún día dije, voy a aprender, pero bueno, me quedé chiquitico todavía. Entonces, lo que quiero decir a ustedes es que ese fruto, esa experiencia, debemos de compartirlo con los demás. ¿Para qué? Para que efectivamente ellos puedan tomar nota de nuestra experiencia, que aprendan a hacer las cosas, o por lo menos que sepan cómo las hicimos o cómo no deben hacerlas, sobre todo cuando no hemos tenido éxito, entonces contarles la causa por la cual no tuvimos éxito. Ok, luego dice, aún en su vejez darán fruto, siempre estarán saludables. Entonces, al leer esto y al meditar en ello, decía, bueno, claro, debemos estar listos a que nos saluden, ¿cierto? Que ser saludable es que responda al saludo, ¿cierto? Eso también es ser saludable. Entonces, Dios me mostraba que también debemos hacerlo, ¿cierto? Que si nos saludan, nosotros responder el saludo y responderlo con alegría, con una sonrisa. Y no que, buenos días, ¿qué van a hacer buenos días? No puede ser. No, al contrario, efectivamente es recibir ese saludo de parte de Dios. Lo segundo es efectivamente la salud. Y la salud, nuevamente, es no solamente corporal, sino la salud espiritual, la salud emocional, la salud intelectual. Y esta mañana, siempre los que nos predicamos le pedimos a Dios como confirma la palabra. Y esta mañana escuché a alguien decir que no tomé nota del nombre de una institución que dijo: las personas de adultos mayores que están dispuestos a aprender son más sanos que otras personas. Entonces, a nosotros Dios nos ha dado la Biblia. Que no lea otros libros, no hay problema. Leamos la Biblia. Quiero recordarles que la Biblia es un conjunto de libros, que justamente son 66 libros. Entonces, cada libro es un capítulo, cada libro está en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento, y fue inspirado por Dios, por diferentes personas en diferentes años, con diferentes capacidades, pero hay una coherencia plena. Entonces, en nuestra iglesia tenemos el devocional diario, que es nuestro pan diario, y ahí hay una secuencia que todos los días nos dice, lean tales capítulos, y al cabo de un año se ha leído toda la palabra. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a aprender de Dios, a aprender de su voluntad, a conocerlo a Él, deberíamos tener esa actividad de lectura permanente para recibir la enseñanza de Dios. Y así, de esa manera, mantenernos saludables. No sacar pereza, no sacar disculpas, sino que efectivamente hacerlo. Y por último dice, y frondosos. ¿Qué es frondoso? Es que tiene cobertura, que efectivamente si fuera un árbol, nos acordamos de la ceiba que creo que ya le cayó, que era se me olvidó el nombre, Huacarí. Era la moneda de 500, tiene allí la ceiba de Huacarí, que cubría todo el parque. Entonces era un árbol muy frondoso. Entonces Dios quiere que nosotros podamos recibir de Él para poder que seamos llegando a mucha más gente, no solamente nuestra familia, sino también nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros excompañeros de trabajo. Ok, di conmigo, a mi edad, si estoy siempre con Dios en contacto, el propósito de dar fruto es exacto y sigue intacto. Entonces, aquí acomodé, amplié lo que Dios nos regaló para este año. Pero si nosotros nos mantenemos en contacto, ¿por qué? Porque estamos arraigados en Él. Dios quiere que nosotros nunca perdamos esa capacidad de estarnos conectando con Él. ¿Y cómo lo hacemos? En oración. ¿Cómo lo hacemos? Leyendo la palabra y orando la palabra. Cuando nosotros oramos la palabra de Dios está llena de oraciones que han sido respondidas, oraciones que han sido oídas por Dios y respondidas por Dios. Entonces, cuando entendemos bien en qué circunstancia fue que las dio, efectivamente nosotros entonces podemos orarlo también en momentos similares,
o ajustarlo para el momento que estamos nosotros viviendo. Y el propósito, su propósito es el dar fruto. Entonces, es que sea exacto y sobre todo que se mantenga intacto. Porque los propósitos de Dios están en su palabra y no cambian. Necesitamos nosotros siempre ajustados con Él. Ok. Y nos devolvemos 2 versículos antes, ¿cierto? Y como sabíamos que la parte final era la de que podemos dar testimonio de Él. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Salmo 92, versículos 12 al 13 dice: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Entonces, las palmeras son asimiladas como árboles o vegetales, árboles de larga vida. Las palmeras típicamente están cerca de las playas y soportan muchos vientos. Y ellos están bien enterrados y efectivamente se doblan, pero pasan y vuelven y se levantan. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que necesitamos permanecer sustentados por Dios en su palabra como fundamento, para que esta larga vida sea efectivamente de acuerdo con lo que Dios tiene para nosotros. Y luego dice, como palmeras florecen. Entonces, el florecer es una parte anterior al fruto. Y el florecer, como hemos escuchado, seguramente hemos visto también, bien físicamente o en algunos libros o lo que sea, es el tiempo de la primavera, en la cual hay bastante belleza. Y es lo que nosotros necesitamos hacer, eso, presentarnos como florecidos, porque el que coloca la flor en nosotros es Dios. Y luego dice, florecen los justos. Entonces, al parte final hablaba que damos testimonio de que Dios es justo, que el Señor es justo y que no ha habido injusticia en Él. Entonces necesitamos entender que hemos sido justificados por Dios, por el Señor Jesucristo en la cruz, y que esa justicia también nosotros la aplicamos, siendo justos en el trato con los demás, no criticando, no juzgando, sino siempre siendo embajadores de Dios. Luego dice, como cedros del Líbano crecen. Entonces, leyendo sobre esto, los cedros del Líbano tienen un diámetro de 8 metros el tronco y lo alto tiene 35 metros, entonces es bien alto. Entonces eso es lo que Dios quiere que nosotros estemos aquí, que todavía podemos crecer. Ya es que como cuando ya estamos poniendo canas, a veces como que nos vamos bajando, ¿cierto? Porque las vértebras no son así. Pues no estamos hablando de la parte física, sino de la parte espiritual. Crecemos en nuestra relación con Dios. Y aquí Dios me recuerda un versículo que no está acá, que es Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice, el que en la versión NBI antes de la revisión, dice, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Entonces, ese versículo que está diciendo es que cuando nosotros pecamos debemos arrepentirnos, confesárselo a Dios y seguir viviendo con el perdón que nos ha concedido, porque Él sabe que lo que nosotros hacemos, sabe lo que nosotros pensamos y necesitamos mantenernos siempre en contacto con Él para que el Espíritu Santo nos revele. Y el pastor Darío nos ha enseñado que a pecado diario, arrepentimiento diario, pero yo le agrego que es cuando Dios me confronta, inmediatamente debo arrepentirme, confesárselo, no esconderlo y sencillamente decirle, con tu ayuda no lo vuelvo a hacer. Entonces no estamos permitiendo que Satanás nos esté señalando, no, sino que siempre estaremos nosotros disfrutando de lo que Dios nos ha ofrecido, es decir, siempre estar con Él y bajo su dirección. Luego dice, plantados en la casa del Señor. Voy a leer primero esa frase. Entonces es donde
necesitamos nosotros mantener clarísimo que nosotros somos el Espíritu Santo, el cuerpo del Espíritu Santo, que es la casa. Nosotros, en nuestro cuerpo, allí mora el Espíritu Santo y mora el Señor Jesús. Por consiguiente, es a cada uno de nosotros necesitamos permitir que la palabra quede plantada, que en el corazón quede semilla. Pero también es la asistencia a la iglesia, es también el anhelar congregarnos, el anhelar venir a la iglesia. No es ser lameladrillos, no, pero sí efectivamente es estar con el compromiso de la iglesia. Entonces, a propósito, el 28 de septiembre, es decir, el último sábado, va a haber la reunión de la familia íntegra. Entonces, por favor, si tienen la oportunidad, inscríbanse. Está el domingo entrante, lo pueden hacer. Ok. Y luego dice, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Es decir, no solamente florecemos, que es la parte que decía al comienzo, sino que esa flor está respaldada por Dios, porque Dios es el que nos infunde para que los demás anhelen llegar a ser parte de la familia de Dios, anhelen a formar parte del cuerpo de Cristo, anhelen recibir lo mismo que nosotros recibimos y podemos ser amorosos, alegres y pacificadores, que nosotros seamos realmente embajadores de Dios. Les di conmigo, por favor, si mi vida sobre la roca edifico, de su amor y justicia bien testifico. Amén. Oramos. Padre Dios, gracias te damos por este tiempo, Señor Santo. Sabemos que cada día de nuestra vida, Señor, tú estás atento a nuestras necesidades, Señor, y que cualquier cosa, Señor Santo, que pensemos, tú lo conoces. Que cualquier cosa que nosotros hablemos, tú lo sabes antes de que lo pronunciemos, Señor. Por esa razón te pedimos, Dios, que permanentemente nosotros comprendamos eso, Señor, y todo pensamiento, Señor, lo llevemos cautivo a ti, Señor Jesucristo, en obediencia a ti, Señor, para validar que sí es tu voluntad, Señor Santo, para que nosotros, Señor, como decía en el Antiguo Testamento, tengamos ese carbón encendido, Señor, y evite, Dios, que cosas que no debo hablar, no las pronuncie, Señor, sino al contrario, Señor, que mi palabra, que mis frases, Señor, sean siempre de edificación, que ayude, Señor, a que haya ánimo en las demás personas, del mismo ánimo que tú me das cada día en mi vida, Señor. Gracias, Señor, por permitirme peinar canas, Señor, y entender que a pesar de mi edad, tú, Señor, tienes en mí una fuente para que muchos más, Señor Santo, de lo que tú me das, yo sea canal para ellos, Señor, de tus bendiciones, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, entonces, hoy veo caras nuevas, pero quiero preguntar de todas maneras, si hay alguien que viene por primera vez a una iglesia cristiana, no a Años Dorados, sino a una iglesia cristiana, y usted no tiene a Jesús en su corazón. Y hoy Dios le ha llamado, o le ha llamado y le ha dicho, ven a mi familia. Ok. Entonces, si no hay, vamos a hacer de esta manera la oración, porque alguien que vea, no hoy, sino otro día, la prédica, entonces pueda tomar la decisión y repetir con nosotros. Entonces los invito a que repitan conmigo, de acuerdo con la palabra de Dios. Dice en Romanos 10 que cuando creemos en el corazón que Jesús es el Hijo de Dios y lo confesamos con nuestra boca, entonces Dios nos permite recibir la justicia, que es el perdón de nuestros pecados, y nos da la salvación. Entonces, di conmigo, amado Jesús, hoy yo decido abrir la puerta de mi corazón para recibirte como el Señor y el Salvador de mi vida. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, que hace 2000 años viniste a la tierra,
Y en la cruz tú diste tu vida para rescatar la mía, que se había perdido por causa de mis pecados. Pero también sé que con tu sangre tú me compraste y me diste el perdón de mis pecados. Por eso ahora yo te confieso todos mis pecados, me arrepiento de ellos y pido perdón por todo el daño que yo haya causado. Y también decido perdonar a toda persona que me haya causado daño en cualquier área de mi vida. Gracias a Dios. Amén y amén.